Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo, que junto con la profesora Janet Orellana impartimos la asignatura de Historia y Geografía para tercer año A y tercer año B. La clase pasada, nuestro objetivo fue conocer, comprender aspectos relevantes de la civilización griega en aspectos como actividades económicas, alimentación, vestuario. Hoy, nuestra clase, el objetivo es comprender aspectos relevantes de la civilización griega en aspectos como eh, sus medios de transporte, los oficios a los cuales ellos se dedicaron principalmente, sus viviendas y sus ciudades conjuntamente con su organización. Nosotros estamos viendo esta civilización tan importante ya para conocer un poquito cómo vivían y podamos compararla con la actualidad. Nosotros, si ustedes recuerdan, dijimos que ellos vivieron antes de Cristo, partieron mucho tiempo antes de Cristo, por lo tanto, esta cultura tiene más de 3.000 años. Por lo tanto, podemos hacer comparaciones claras entre lo que fue esa cultura en aspectos como las actividades productivas, alimentación, vestimenta y las que vamos a ver hoy día. Ya, vamos a partir observando unas diapositivas, ¿ya? Hablemos un poquito de los medios de transporte. Había poca comunicación entre pueblos y aldeas debido a las montañas escarpadas y los viajes por el mar. Ya dijimos que a ellos les costaba, por el terreno que había, debido a las montañas altas y lo difícil de pasar por allí, que ellos eh, le dieron preferencia al transporte a través del mar. ¿Ya? Eso es lo primero. Y por esto mismo, también por el terreno, no hubo mucha comunicación entre los diversos pueblos y aldeas. Y eso va a traer consecuencias en las ciudades-estados que vamos a ver al final. La gente iba a pie o en carros, como estos, ¿ya? Tirados por bueyes o mulas. Solo los ricos tenían caballos. Las carreteras, como las que observas acá, no estaban pavimentadas. Y la piedra y las rocas eh, rompían las ruedas de los carruajes. El barro que se generaba, ¿cierto?, atascaba las carretas. Por lo tanto, los esclavos y animales cargaban los bultos y necesidades. Viajar por barco era más fácil que por tierra. Ojo, había tormentas y peligro, especialmente en el mar abierto. ¿Ya? Así que eso, los medios principales de transporte, entonces tenemos el caballo, tenemos estos carros, ¿cierto?, tirados por bueyes o mulas, y las embarcaciones marítimas. Eh, ¿Por qué la embarcación marítima? Porque lo dijimos, ellos estaban aquí rodeados de diversos mares, ¿cierto? El mar Jónico, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, ya por lo tanto la comunicación se hizo principalmente por el medio marítimo y también teníamos carruajes. Los oficios van directamente relacionados con la geografía y con las actividades productivas. Si se desarrollaban mucho algunas actividades productivas, obviamente ahí se generaron oficios en los cuales ellos iban trabajando. Acá tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, la ganadería, por lo tanto, los campesinos, los agricultores, fue un oficio muy, muy desarrollado. También los artesanos, que desarrollaban la artesanía con sus manos, en lo que conversábamos la otra vez, pues, en cerámica, en cuero, etc. Fíjate, médicos también, que en ese tiempo, porque hablamos no de una profesión, sino que de un oficio, porque en ese tiempo no se aprendía como un oficio, de padres a hijos, y la verdad que tenían bastante mala fama los médicos, porque prácticamente eran considerados hechiceros, tipos que daban algunas hierbas y nada más. La casa griega, fíjate, aquí tenemos una casa griega aquí también, ¿ya?
ahí tú puedes observarla. Te voy a contar un poquito de cómo eran y de la distribución. Pequeña y poco confortable. No era algo confortable, no era algo cómodo. Tenía muy pocas ventanas, por lo tanto la luz no entraba ahí, lo cual no es bueno para airearlo, ¿cierto? Para que reciba la luz, para subir el ánimo. El suelo es de tierra, con sus consecuentes dificultades, ¿cierto? Materiales, la madera y el adobe, ¿cierto? Que el adobe es una mezcla de barro con paja. Sin agua corriente, con escaso mobiliario, es decir, con escasos muebles. Está estructurada en torno a un patio central, fíjate. Tenían, a diferencia de lo que tenemos nosotros ahora, tenían las habitaciones así a los lados, al exterior, y en el centro estaba el patio, ¿ya? Dos zonas diferenciadas. El andrón, ¿ya? Espacio de reuniones y banquetes, ¿ya? Donde generalmente se reunían los hombres, y el gineceo, un espacio de la mujer, ¿ya? La época helenística es un periodo de toda la civilización griega, que eso no nos vamos a meter porque no es materia de tercero básico. Empezaron a construirse casas más grandes y lujosas, decoradas con mármoles, pinturas y mosaicos, ¿ya? El patio central se decoró con una hilera de columnas. Ahí podemos observar, ¿cierto? Aquí está reproducida la misma. Aquí la podemos observar por fuera, ¿ya? Ahí en su interior. Fíjate que aquí en una parte se reúnen hombres, que ya lo dijimos, y en otra parte se reúnen las mujeres. Demarcada esa diferenciación, ¿cierto? Una discriminación por sexo. Luego, esto es importante. Ya sabemos, y yo te lo había comentado en clases anteriores, que por la distribución, porque estaban bastante distantes, había terrenos abruptos, muchas montañas, distribuidos en islas, ellos crearon las ciudades-estado. Por ejemplo, la más famosa, Esparta, Tebas, Atenas, Delfos. ¿Ya? Tú cuando leas mitología griega vas a encontrar muchas de estas ciudades-estado. Entonces, ellos crearon esta ciudad. Era una sola comunidad, una sola civilización. Pero yo te comentaba que cada uno tenía sus propias reglas y sus propios gobernantes. Tenía sus propias leyes cada uno. Por lo tanto, la ley que impartía Esparta no necesariamente debía ser lo mismo que en Atenas o en Tebas. Si aquí se castigaba determinado delito, por ejemplo, con tal pena, acá no era lo mismo. Y tenían sus propios gobernantes. Ellos se reunían en casos de guerra, por ejemplo. Acá tenemos una ciudad griega. Fíjate, acá tenemos números. Aquí era la entrada, ya donde está esta escala. Después tenemos acá la entrada al templo de Atenea, ¿ya? Aquí tenemos otro templo que se le llamaba Propilios, ¿ya? El templo de Artemisa. Si te das cuenta, habían hartos templos porque ellos eran una cultura muy religiosa, adoradora de muchos dioses. Es otro cuento también los dioses griegos. Muchos dioses, por ejemplo, el dios de la sabiduría, el dios de la guerra, el dios del agua, etc. Ya que tienen un paralelo con los dioses romanos. Después nosotros vamos acá y tenemos la estatua gigante de Atenea, la diosa Atenea. El 6, el pórtico de las Cariátides. Acá, Erecteion, el altar de Atenea. El Partenón, ¿ya? Te cuento, nosotros cuando trabajamos en clase, ¿cierto? En forma presencial, yo ya 2 años que los niños han construido un Partenón, ¿ya? E incluso hay algunos que han disertado sobre el Partenón. Construir, ¿cierto? Con materiales de desecho y disertar sobre el Partenón.
con todas sus características, cuándo fue creado, con qué material, etc. ¿Ya? Y acá tenemos el altar de Zeus. ¿Se da cuenta? Algo muy, muy religioso, ya lleno de templos y de altares dedicados a los dioses. Ya, si te das cuenta, afuera ya están las viviendas, ¿cierto? De comerciantes, principalmente, ¿cierto? Y más lejos vamos a encontrar ya los agricultores, los ganaderos. Los sacerdotes tenían sus viviendas dentro de esta ciudad, ¿ya? Y cada ciudad-estado tenía estas mismas características de ciudades, construcciones muy semejantes. Entonces, eso es la clase de hoy. Entonces ya tenemos actividades productivas, tenemos alimentación, conocemos, ¿cierto?, su vestimenta, conocemos también los oficios que ellos desarrollaron, conocemos cómo se destruían las ciudades, y también aprendimos de sus medios de transporte, ¿ya? Que claramente nosotros pudimos haciendo la relación con lo que es la actualidad, ¿cierto? Netamente, o sea, claramente los medios de transporte que existen hoy día, eh, por ejemplo, aviones, autobuses, automóviles, motocicletas, bicicletas, etcétera. O sea, podemos hacer un parangón, la vestimenta de ellos, la vestimenta de nosotros, la alimentación, cómo se distribuyen las ciudades. Ya, claramente hay diferencias, ¿cierto? Ostensibles. Ya, ojalá que te haya gustado esta clase y ya nos estamos encontrando ahí en el Classroom para hacer algún cuestionario, alguna actividad. Ya, que estén muy bien. Nos vemos.